información. Bien, te estaba diciendo que las glándulas salivales se ubican en la boca y son consideradas también pues glándulas anexas que ayudan al proceso de digestión, ¿ya? Te decía que las glándulas mayores producen 95% de saliva y aquí tienes que recordar tres grupos de glándulas mayores: las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, ¿ok? Las parótidas producen más o menos un 20% de saliva. Las submaxilares producen la mayor cantidad de saliva, más o menos un 70% de saliva, y las sublinguales producen un 5% de saliva. La saliva se compone de agua, minerales, electrolitos, sodio, potasio, cloro. Se compone de unas glucoproteínas conocidas como las mucinas, que son las que justamente hacen que el alimento se forme como una pasta dentro de la boca. Y aquí sí recuerda, por favor, dos enzimas importantes en las glándulas salivales o en la saliva. La lisozima, que tiene función bactericida, ¿ya? Para matar bacterias, y la tialina. La tialina es una enzima conocida como la alfa-amilasa o amilasa salival. Esta enzima va a iniciar la digestión de los carbohidratos en la boca, ¿ya? Ahí se inicia la digestión de los carbohidratos en la boca, gracias a la enzima tialina o amilasa salival, ¿ya? Es muy importante eso. Esta enzima va a convertir los polisacáridos que llegan a la boca, los almidones, en disacáridos, ¿ya? De tipo maltosa. Y eso va a pasar al intestino delgado para que siga procesándose la digestión. Entonces, cuando el alimento llega a la boca, se transforma en bolo alimenticio, gracias a la saliva. Y ahí comienza la digestión de los carbohidratos. Luego ese bolo alimenticio tiene que tragarse, ¿no? Pasar y bajar por la faringe, ¿no? La faringe es un conducto o una zona que presenta tres porciones. La porción que está detrás de la nariz o de las fosas nasales se llama nasofaringe. Por ahí, obviamente, el alimento no se va a meter. La porción que está detrás de la boca se llama bucofaringe. Por ahí pasa el bolo alimenticio. Y la porción que está detrás de la laringe se llama laringofaringe, ¿ya? Por ahí también pasa el alimento. Pero va a pasar de la bucofaringe a la zona donde está el esófago, ¿de acuerdo? Porque de la faringe viene el esófago. Si el alimento se va a la laringe, ¿no? Puede ocasionar un atragantamiento, ¿no? Y luego bajar a la tráquea, ¿ya? Y quitar el aire a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, el alimento no debe irse a la laringe, tiene que irse al esófago. Cuando está en el esófago, mira lo que pasa. Va a ir avanzando poco a poco, lentamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el esófago está la capa muscular lisa, ¿no? El esófago tiene una parte de músculo liso y una parte de músculo estriado, pero más que todo tiene músculo liso. Esto va a permitir que el alimento o el bolo alimenticio vaya avanzando poco a poco a través de la pared interna del esófago, mediante movimientos peristálticos lentos, ¿no? Entonces, cuando ya llega a la parte final del esófago, ¿ya? Hay un esfínter que comunica la parte final del esófago con el inicio del estómago, que se llama el cardias, ¿de acuerdo? El esfínter cardíaco o el cardias, ¿no? El cardias. Este esfínter se relaja y el bolo alimenticio pasa al estómago, acá. Y como puedes apreciar, el estómago es un órgano bastante amplio, dilatado, que puede tener la capacidad de almacenar casi 1,5 litros de comida, ¿de acuerdo? En el estómago, ¿ya? Que se localiza en la zona del epigastrio, de la zona abdominal, en el estómago, nosotros vamos a encontrar 4 capas también, ¿no? La capa mucosa, que está formada por glándulas estomacales, ¿no? Acá vemos las capas del estómago. Mira, la capa mucosa, formada por glándulas que van a producir el jugo gástrico, ¿no? La capa submucosa, que tiene nervios, vasos sanguíneos. La capa muscular, ¿ya?
que presenta músculo liso, que se va a contraer para poder mover el alimento que llega ahí, y la capa serosa, que está formada por tejido conectivo, laxo y vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá el alimento que llega va a ser atacado por el jugo gástrico y se va a transformar en una sustancia llamada quimo, con Q, quimoácido, ¿de acuerdo? Entonces, este jugo gástrico que se va a liberar, ya, se libera diariamente entre 2 a 3 litros, ¿ok? Y este justamente es el que va a permitir comenzar a digerir otras moléculas que llegan al estómago, que son las proteínas también, ¿de acuerdo? En el estómago se da inicio a la digestión de las proteínas. Tú sabes que las proteínas están formadas de aminoácidos. Entonces hay que ir ya rompiendo los enlaces peptídicos para poder digerirlas adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profesor, ¿y esto ya qué cosas son? Son células estomacales, ¿de acuerdo? Las células estomacales, o sea, las células que te van a permitir justamente, pues, hacer ciertas funciones y procesos dentro del estómago, ¿ya? Por ejemplo, dentro del estómago vamos a encontrar a este tipo de células que están acá, ¿no? Las células, por ejemplo, parietales. Estas células parietales, ¿no? Llamadas también oxínticas, ¿ya? Oxínticas, como producen ácido clorhídrico en cierta cantidad, ¿de acuerdo? Producen ácido clorhídrico, ¿ya? Las células parietales. Y hay otro grupo de células en el estómago que se llaman las células principales o llamadas zimógenas. Estas células principales producen un precursor enzimático que se llama el pepsinógeno, ¿ya? Este pepsinógeno que se produce acá por estas células principales se va a transformar en una enzima que degrada las proteínas. Esa enzima se va a llamar pepsina, ¿de acuerdo? Pepsina. Ah, ya, profe, o sea, el pepsinógeno se produce por las células parietales, perdón, por las células principales del estómago y se transforma en pepsina. Exacto. Y la pepsina es la que va a iniciar la digestión de las proteínas, ¿ya? ¿Y cómo se transforma el pepsinógeno en pepsina? Hay un inductor, que en este caso es el ácido clorhídrico, ¿no? La presencia de ácido clorhídrico hace que justamente el pepsinógeno se transforme en pepsina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y hay otra sustancia que se libera acá en el estómago, que es el factor intrínseco de Castle, ¿ya? Esta glucoproteína, el factor intrínseco de Castle, se va a utilizar más adelante, ¿no? Para poder reabsorber la vitamina B12 a nivel del intestino, ¿ya? Otras células estomacales son las células mucosas, que producen una secreción mucosa, como lo dicen, ¿no? Que protege la pared estomacal, ¿no? Protege del ataque ácido, ¿de acuerdo? Si no, tendríamos problemas de gastritis. Las personas que sufren, por ejemplo, problemas de gastritis son por muchos motivos. Comer a deshoras, inclusive renegar cuando están comiendo, constantemente el estrés, ¿no? También hace producir bastante ácido clorhídrico, ¿no? Otra causa es las combinaciones inadecuadas de los alimentos, la comida chatarra, el exceso de azúcar. Todo eso se fermenta y hace que el estómago trabaje más, ¿de acuerdo? Y se produzca ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, eso daña la mucosa estomacal que te protege y de esa manera vienen los problemas de inflamación al estómago, que es la gastritis, ¿no? Y si uno no se trata a tiempo, bueno, eso puede empeorar. Lamentablemente la medicina convencional usa pues antibióticos, ¿no? Desinflamantes que palian la enfermedad por un momento, ¿no? La persona se siente mejor, pero después el hígado es el que
justamente sufre porque él es el que desintoxica, ¿no? Lamentablemente la medicina convencional con químicos, ¿no? Ayuda a aliviar un mal, pero provoca otro mal, ¿no? Aquí lo correcto es recurrir a los medicamentos naturales, ¿no? A los medicamentos naturales. Por ejemplo, el agua de cáscara de papa ayuda bastante al desinflamar el estómago, ¿no? El aloe vera, ¿no? También ayuda muchísimo en la regeneración de la mucosa estomacal, por ejemplo, ¿no? Y eso pues son productos naturales, ¿no? En vez de tomar pues antibióticos o meprazol, que a la larga hace daño, ¿no? Ese tipo de pastillas que dañan el estómago también es muy importante eso, ¿ya? Y sobre todo comer a las horas, pues, y también no consumir demasiados alimentos que sean grasosos, ¿no? Y que tengan demasiado azúcares, ¿no? O sea, que las bebidas gaseosas, ni hablar, pues, ¿no? Los chocolates, los helados, todo lo que nos gusta comer rico, lamentablemente no lo podemos consumir muy seguido porque daña también otros órganos, ¿ya? Las células G del estómago, conocidas como células argentafines, producen una hormona que se llama la hormona gastrina, la hormona gastrina. Esta hormona gastrina regula, ¿no? O estimula la secreción de las glándulas gástricas, ¿no? Y a su vez también estimula los movimientos peristálticos y antiperistálticos en el estómago, ¿ya? Entonces, esas son las funciones de las principales células estomacales, ¿ok? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. El alimento que está en el estómago, que se llama quimo, pasa a la siguiente región. Hay un esfínter que comunica el estómago con el intestino delgado, ¿no? Porque la siguiente región es el intestino delgado. Ese esfínter se llama, ¿no? El esfínter pilórico, ¿no es cierto? ¿Ya? La zona del píloro. Entonces, el alimento pasa al intestino delgado. Pero el intestino delgado tiene tres porciones. La porción primera, que es más corta, se llama duodeno. Luego viene la porción larga, que es el yeyuno y león, ¿ya? O sea, las porciones son duodeno, yeyuno y león. Todo eso es el intestino delgado. Y el intestino delgado es un órgano bien largo, ¿no? Mide más o menos unos casi más de 7 metros y está enrollado en la zona abdominal, ¿ya? En el intestino delgado nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, también capas de tejido. Por ejemplo, la capa mucosa del intestino delgado, ¿no? Contiene, pues, vellosidades, ¿no? Y unas glándulas que producen el jugo intestinal que se llama las glándulas de Lieberkühn, ¿de acuerdo? Las glándulas de Lieberkühn. Estas glándulas son las glándulas que producen el jugo intestinal en la mucosa del intestino delgado, ¿ya? La submucosa del intestino delgado tiene otra glándula que se llama la glándula de Brunner, ¿de acuerdo? La cual produce una secreción alcalina que neutraliza el quimo ácido que viene del estómago. Cuando el quimo ácido llega al intestino que viene del estómago, llega al intestino delgado, entonces el intestino delgado puede verse perjudicado. Entonces, lo que hace el intestino delgado es producir una secreción que contrarreste ese pH ácido, ¿ya? Y que sea alcalino para poder neutralizar eso. De esa manera, la glándula de Brunner, que se encuentra en la submucosa del intestino delgado, comienza a producir esa secreción alcalina, ¿no? Que protege, digamos, al intestino delgado, al duodeno, ¿no? La glándula de Brunner. La capa muscular del intestino delgado contiene músculos circulares internos, músculos longitudinales externos, que hacen que el alimento vaya avanzando, ¿no? Y la capa serosa contiene tejido conectivo, como siempre hemos dicho, ¿no? Tejido conectivo laxo, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, te dije que en el intestino delgado va a haber un jugo, ¿no? Que es producido justamente allí, que se llama el jugo intestinal, ¿de acuerdo? El jugo intestinal. Ahora,
El jugo intestinal, ya, quisiera que lo tomes en cuenta, ya, el jugo intestinal ayuda al proceso de digestión, ¿no? Porque esa comida que viene del estómago pasa al intestino delgado, al duodeno. Entonces, ahí tiene que salir el jugo intestinal para poder ayudar a la digestión, ¿ya? ¿Qué contiene el jugo intestinal? Contiene muchas enzimas. Una de ellas son las aminopeptidasas, ¿ya? Otras son las dipeptidasas, otras son las disacaridasas y otras son las nucleotidasas, ¿ya? Acá vienen los nombres. Las aminopeptidasas ayudan a la degradación de polipéptidos, ¿de acuerdo? Las dipeptidasas te ayudan a digerir dipéptidos, ¿ya? O sea, cadenitas de 2 aminoácidos. Las disacaridasas, ojo con esto, te van a ayudar a digerir disacáridos. Por ejemplo, si comiste o tienes maltosa, entonces la disacaridasa llamada maltasa te va a ayudar a cortar el enlace glucosídico para que esa maltosa se desdoble en 2 glucosas, porque la maltosa tiene 2 glucosas. Si tienes sacarasa, ¿no? Porque es sacarosa, que es un disacárido que nosotros consumimos del azúcar común, la sacarosa tiene que ser digerida por una disacaridasa que se va a llamar sacarasa. Entonces la sacarasa, como es una enzima, degrada la sacarosa y la divide en glucosa y fructosa. Y si has tomado leche, tienes lactosa. La lactosa es un disacárido, entonces necesitas una lactasa para digerir la lactosa y convertirla en glucosa y galactosa. De esa manera actúan las disacaridasas del jugo intestinal. Y las nucleotidasas, como su nombre lo dice, ¿no? Actúan a nivel de los nucleótidos, degradan nucleótidos, ¿de acuerdo? Que pueden también estar ahí presentes como resultado de la alimentación, ¿ya? Pero el jugo intestinal no es el único jugo que liberamos y que lo mandamos al duodeno. También mandamos otro jugo que viene del páncreas, que está acá justamente. Mira, acá está tu estómago, acá está el duodeno y acá está el páncreas. Y arriba está el hígado y acá está la vesícula biliar. ¿Ve? El páncreas es una glándula extraordinaria. El páncreas lo que hace es, va a producir un jugo procedente de una zona interna del páncreas, que son los acinos pancreáticos, ¿ya? Los acinos pancreáticos. De allí va a salir el jugo pancreático y se va a dirigir por medio de este conducto que está acá, que se llama el conducto pancreático principal, ¿ya? O conducto de Wirsum, ¿de acuerdo? ¿Ya? El conducto de Wirsum. Lo voy a poner por acá, ¿ya? Conducto de Wirsum. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a ver. El conducto de Wirsum es el que permite la salida de el jugo pancreático del páncreas al duodeno, ¿de acuerdo? También se le conoce como conducto pancreático principal. Ahora, hay una rama del conducto de Wirsum que es el conducto de Santorini, que también por ahí sale el jugo pancreático, ¿ok? ¿Dónde se produce el jugo pancreático? Lo voy a poner acá. En los acinos, ¿ya? En los acinos pancreáticos. Allí se produce. Entonces, ese juguito sale por acá y llega al duodeno. La pregunta es, profesor, ¿y ese jugo pancreático, qué cosa va a tener? Va a tener también sus enzimas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tiene amilasa pancreática. La amilasa pancreática, mira, acá vemos, por ejemplo, cómo está, mira, el conducto de Wirsum, mira qué largo es, llega hasta acá y desemboca acá el jugo pancreático, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos son los acinos, mira, estas cositas, estas bolsitas de amarillo, son los acinos pancreáticos. Por acá sale el jugo, mira la flecha, y va avanzando y llega acá al duodeno, ¿eh? ¿De acuerdo? Ese jugo pancreático contiene unas enzimas que se llaman las amilasas pancreáticas, ¿de acuerdo? Estas ayudan a digerir el almidón.
lo digieren hasta maltosa. La tripsina es otra enzima también que digiere proteínas. La quimotripsina también digiere proteínas. Y hay otra que se llama la carboxipeptidasa, que ataca polipéptidos, degrada polipéptidos, cadenas largas de aminoácidos, ¿no? Y hay una enzima más que va a degradar las grasas, a digerir las grasas, que se llama la lipasa pancreática, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y otras enzimas como las nucleasas que degradan los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué enzimas tienes en el jugo pancreático? Amilasa pancreática, lipasa pancreática, tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa, sobre todo esas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué otro jugo llega acá al duodeno? Mira, ve, hay un conducto que viene de la vesícula biliar, que viene de acá, que es este, mira, se llama el conducto colédoco, ¿ya? A veces cuando hay cálculos en la vesícula, se daña el colédoco, se obstruye, ¿no? ¿De acuerdo? Y a veces el médico lo que hace es operar, ¿no? Todo lo ve en operación. Entonces, aquí, el colédoco, ¿qué función va a cumplir? Va a traer la bilis procedente de la vesícula biliar hasta el duodeno. Pero ojo, la bilis no se fabrica en la vesícula, se fabrica en el hígado. Acá está el hígado, ¿ya? El hígado tiene unas células que se llaman hepatocitos. Ahí se fabrica la bilis baja por los conductos hepáticos y llega a la vesícula. ¿Qué va a hacer en la vesícula la bilis? Se va a almacenar y se va a concentrar. Y luego las paredes de la vesícula se van a contraer y la bilis va a bajar por el conducto colédoco y se va a ir al duodeno. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la bilis llega acá al duodeno y va a participar en esto, mira. Toda la grasa que vea la va a cortar. ¿Cómo se llama eso? Emulsificación. Emulsificación de las grasas. O sea, la bilis va a participar en la emulsión de las grasas. ¿Pero por qué? Porque la bilis contiene un componente interesante que corta las gotas grandes de grasa. ¿Cuál es ese componente? Acá está, mira. Las sales biliares. Las sales biliares cortan las gotas grandes de grasa. Estas gotas grandes de grasa, ¿qué cosa contienen? Triglicéridos. ¿Te acuerdas que los triglicéridos son lípidos, ¿no es cierto? Cuando cortamos las gotas grandes de grasa, liberamos bastantes gotitas pequeñas con triglicéridos. Después ya va a venir la lipasa del páncreas y va a comenzar a romper los triglicéridos. Y estos ya después se van a absorber a nivel del intestino, ¿ok? Y van a pasar primero al vaso linfático y luego ya al vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿qué jugos están llegando al duodeno? 3 jugos: la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, profesor, ¿qué otros componentes hay en la bilis? Bueno, la bilis no solamente tiene sales biliares, tiene, por ejemplo, agua, tiene sales minerales inorgánicas, tiene colesterol, ¿no? Y tiene pigmentos biliares, ¿no? Tiene pigmentos biliares como la urobilina, ¿no? La estercobilina, que le dan justamente más adelante el color a la orina y a las heces, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay bilirrubina, ¿no? Y la bilis se produce más o menos en una cantidad de más de medio litro, ¿no? Diario, ¿ya? También la bilis ayuda a transportar las grasas y absorber las grasas a nivel del organismo, ¿ya? Bien, no sé si tienes alguna pregunta hasta acá. Bien, continúo entonces, ¿ya? Continuamos. Bueno, el siguiente órgano es el intestino delgado, ¿no? Bueno, ya hemos visto la primera porción que es el duodeno, ¿no? En el duodeno, ¿qué cosa va a pasar? En el duodeno van a llegar estos 3 jugos que te dije y van a finalizar la digestión. Quiere decir que si yo comí proteínas, ¿qué cosa voy a tener después? Aminoácidos. Si yo consumí polisacáridos, ¿qué voy a producir después? Monosacáridos, glucosas. Si yo comí grasas, ¿qué voy a producir después? Ácidos grasos, ¿me entiendes? Y todo eso va a tener que ser absorbido, ¿no?
Entonces yo voy a hacer acá un corte de la otra zona del intestino delgado, que es el yeyuno y león, ¿de acuerdo? Y también voy a observar pues las capas que te he mencionado, ¿no? Ya, por ejemplo acá, ¿no? A nivel del intestino, ¿no? Yo estoy observando pues varias capas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, la mucosa, la submucosa, ¿no? La capa, digamos, muscular y también la capa serosa, ¿no? Que son justamente las capas que van a formar parte, ¿no? Del intestino delgado, ¿ya? Eh, Aquí, en el intestino delgado, ¿no? Me voy a detener un ratito en la parte de lo que es el yeyuno y león. Quiero que veas este corte de acá. Esto de acá son pliegues internos que hay en la zona del yeyuno y león, ¿ya? Estos pliegues se llaman válvulas conniventes, ¿ya? Y cada uno de estos pliegues o válvulas conniventes está formado por vellosidades intestinales y cada vellosidad está formado por microvellosidades, ¿ya? Esto es una vellosidad, todo este bulto que ves acá, ¿no? ¿Ya? Lleno de células llamadas enterocitos. Aquí adentro hay vasos sanguíneos, capilares, arterias y venas, ¿ya? Si yo hago un corte acá arriba, voy a encontrar a las células del intestino llamadas enterocitos, las cuales tienen arriba, ¿no? Una membrana que se hunde de trecho en trecho y que forma microvellosidades. Acá es donde se va a absorber todo lo que ya digerí. Es decir, ¿dónde se absorben los alimentos digeridos? En la región del intestino delgado conocida como yeyuno y león, donde voy a encontrar a estas células que son los enterocitos. O sea, los enterocitos son los que van a absorber los nutrientes digeridos. Gracias a su epitelio, ¿no? A su parte superior, donde están las microvellosidades, ¿no? Entonces, si yo lo quiero ver mejor, tengo esta gráfica, mira. Acá está la capa, ¿no? Mucosa, ¿no? Esta es la capa muscular y esta es la capa serosa. La submucosa está más abajo, ¿no? Mucosa, ¿no? Acá está la submucosa, acá está la muscular y acá está la serosa, ¿no? Si te das cuenta, aquí están las glándulas intestinales, que se llaman las criptas o glándulas de Lieberkühn, que son las que producen el jugo intestinal, ¿de acuerdo? Pero acá arriba, mira, esta proyección, esto de acá, esto es una vellosidad intestinal. Todas estas son vellosidades intestinales, ¿ya? Y adentro hay vasos sanguíneos, ¿ya? Y las celulitas que forman toda la vellosidad se llaman enterocitos, que es lo que acabas de ver hace un rato. Acá tengo otro corte, mira. Este es el intestino, es como una manguera, ¿no? Lo corto y aquí adentro veo las válvulas conniventes, que son los repliegues. Yo saco una válvula connivente y voy a encontrar una vellosidad, otra vellosidad, un montón de vellosidades. Y cada vellosidad tiene un montón de células llamadas enterocitos, que son células epiteliales. Si yo saco 3 de esas células, las enfoco acá, mira. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. Y arriba de estas, la membrana se hunde así, se dobla, se hunde, ¿no? Como acordeón. Estos se llaman microvellosidades. Y estas células son las que absorben los nutrientes que se han digerido y los llevan a la sangre, mira. Y de la sangre pasa a tus células, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué cosa sucede en el yeyuno y león? Se da la absorción de los nutrientes ya digeridos, ¿ok? Acá está, tengo otra vista, ¿no? En donde veo pues las vellosidades, ¿no? Y veo aquí cómo están pues, digamos, posicionadas las glándulas. Mira, acá está la glándula del Lieberkühn, ¿ves? Que produce el jugo intestinal, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Aquí veo pues una vellosidad, ¿no?
acá hay una glándula de Lieberkühn también, y encuentro algunas células acá, ¿no? Dentro del intestino, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Hay otras células también que forman parte del sistema inmune, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay células que producen secreción mucosa, como las células en copa, ¿no? Esas ya son otras células, ¿no? Y aquí, esta célula de verde es importante, se llama la célula enteroendocrina, ¿no? Estas células del intestino, las que están acá, producen hormonas, ¿ya? Que se llaman secretina, colecistoquinina y el GIP, ¿ya? Rápidamente te digo qué significa cada uno. La hormona secretina induce al páncreas para producir bicarbonato, porque el páncreas también en su jugo pancreático va a liberar iones de bicarbonato para proteger el intestino. Entonces la secretina que se produce en el intestino ayuda, o sea, estimula al páncreas a que se produzca jugo pancreático rico en ion bicarbonato, ¿ya? La otra hormona, la colecistoquinina, está de acá, colecistoquinina, es una hormona que va a estimular también al páncreas, pero para liberar enzimas digestivas, ¿ya? Y también va a estimular a que la vesícula biliar se contraiga, ¿ya? La colecistoquinina hace dos cosas, estimula que la vesícula biliar se contraiga para que la bilis baje y estimula al páncreas a que libere enzimas digestivas. Y esta de acá, el GIP o el PIG, ¿no? ¿Ya? Este está en inglés, GIP, PIG en castellano, ¿no? ¿Qué significa PIG o GIP? Significa péptido inhibidor gástrico. Esta hormona, ante la presencia de ácidos grasos, ¿no? Y la presencia de azúcares, provoca la inhibición de los movimientos peristálticos del estómago. O sea, retarda, ¿no? Hace lo contrario a la gastrina, ¿de acuerdo? Del estómago. Y también provoca la inhibición, ¿no? O la liberación, perdón, del ácido gástrico, ¿no? O sea, retarda la liberación del jugo gástrico y suspende un poco los movimientos peristálticos estomacales, ¿ya? Eso hace la GIP o la PIG, el péptido inhibidor gástrico, ¿ya? Entonces, estas tres hormonas se producen acá, a nivel de las células intestinales, estas células que se llaman las enteroendocrinas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahí está, ahí las tenemos, ¿no? Mira, ve cómo es que estas hormonas gastrointestinales regulan el proceso de digestión, ¿no? La gastrina se produce en el estómago, pero estas tres de acá se producen en el intestino, la secretina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Que acabo de explicar ahorita, ¿ya? Bueno, y el último órgano que muchos a veces no le dan importancia, dicen, no, el colon, simplemente ahí se forman las heces y nada más. Este órgano, cuando se llena de muchas toxinas como resultado de la fermentación y de la cantidad de comida chatarra que consume una persona, porque ahora la industria alimentaria nos llena de comida chatarra, ¿no? Este órgano se daña, libera toxinas y eso se absorbe a la sangre y eso daña a otros órganos, ¿me entiendes? Yo diría que este es un órgano muy importante, uno de los más importantes del cuerpo humano, el colon, porque si no se limpia, viene el problema de intoxicación y problema cancerígeno, inclusive dentro de este órgano, ¿ya? El colon presenta las siguientes partes. Hay una zona que se llama el ciego, donde está el apéndice. El apéndice es un órgano pequeñito, ¿no? Que hemos heredado por evolución de nuestros antepasados y que no es vital, pero, ¿no? Eh, pero sí tiene una función, ¿no? Almacena glóbulos blancos, es un órgano linfoide también. Del ciego viene el colon ascendente, luego el colon transverso, como vemos acá, el colon descendente y el colon sigmoides. Al final está el recto y luego el ano. ¿Cuáles son las tres funciones básicas del colon? El colon contiene a la flora bacteriana intestinal. El más conocido, bacteria más conocida es la Escherichia coli. Esta flora bacteriana ayuda
al organismo a sintetizar o producir inclusive vitaminas importantes, ¿no? Para el mantenimiento del cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la vitamina B12, conocida como la cianocobalamina, ¿no? Es una vitamina que ayuda a la formación de la sangre, a la formación de los componentes de la sangre. En el colon también se produce la vitamina B1, la vitamina B2, ¿no? La tiamina, la riboflavina, por ejemplo, ¿no? Y también en el colon se absorbe agua, se da la reabsorción del líquido de agua y la formación, obviamente, de la materia fecal, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Bueno, aquí el proceso de digestión al final tiene como objetivo absorber todas las moléculas que he digerido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y hay pues moléculas que se van a ir absorbiendo, como por ejemplo vemos acá la glucosa, la galactosa, la fructosa, ¿no? Que se va a absorber a nivel del yeyuno ilion, ¿no? Se absorben las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Se absorben vitaminas liposolubles como la A, la D, la E, la K, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? A nivel del colon se absorben minerales, por ejemplo, como el sodio, el potasio, ¿no? Agua, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así es. Bueno, y al final vamos a hablar un poquito acerca de las vitaminas. Las vitaminas vienen a ser compuestos orgánicos que se requieren en poca cantidad. Actúan como coenzimas, son típicos de los vegetales, ¿no? No abundan mucho en los animales, pero algunos animales los producen y resisten muy mal los cambios de temperatura, ¿no? Por eso es que cuando uno consume fruta o verduras tiene que consumirlo en el momento, ¿no? Porque se pierde el valor vitamínico, inclusive los jugos, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las vitaminas, vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Tenemos las vitaminas liposolubles, ¿no? Que son aquellas que se disuelven en grasas y se almacenan en el tejido adiposo y en el hígado, ¿no? Como no son solubles en agua, no se pueden eliminar en la orina. Entonces son almacenadas en las heces, las vitaminas liposolubles, ¿ya? ¿Quiénes son? Son la vitamina A, la D, la E y la K. Acuérdate de ADEC, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estas son las liposolubles. Y las hidrosolubles son aquellas que debido a su solubilidad, ¿no? En agua se pueden transportar por la sangre, no hay problema. Y pueden eliminarse con la orina también. Aquí tenemos, por ejemplo, las del complejo B, todas las del complejo B, y la vitamina C, por ejemplo, ¿no? Esas son las vitaminas hidrosolubles, ¿ya? Ahora, un poquito explicando a ver sobre las vitaminas rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la vitamina A es conocida como la antiseroftálmica, ¿no? La encuentras en huevos, leche, vegetales, sobre todo vegetales de color amarillo y naranja, ¿no? Zapallo, etcétera. Su falta o su carencia puede ocasionar engrosamiento de la córnea, ¿no? Una seroftalmia que dificulta la visión. La vitamina D, llamada colecalciferol, la puedes encontrar a nivel del pescado, en los atunes, ¿no? Y es importante para la absorción de calcio, te ayuda a absorber calcio en el intestino, ¿no? También se puede producir en la piel a partir del colesterol por efecto de la radiación ultravioleta, o sea, baños de sol, por ejemplo, ¿no? Baños de sol. La E es una vitamina que la podemos encontrar, por ejemplo, en los huevos, ¿no? La yema, y es muy interesante porque inhibe la oxidación de los ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Está en los aceites vegetales, en el germen de trigo, ¿no? La han llamado también vitamina de la fertilidad. La K es una vitamina que ayuda bastante para la coagulación, ¿no? Para la formación de protrombina, por ejemplo, ¿no? Que es una proteína que participa en la coagulación. Y luego tenemos el complejo B, ¿no? Hay el B1, B2, B3, ¿no? Por ejemplo, la B3 es una vitamina que es componente del NAT, ¿no? Se le llama ácido, se le dice ácido nicotínico, ¿no? Ácido nicoténico lo llaman otros, algunos.
Este déficit de esta vitamina B3 puede ocasionar la enfermedad llamada pelagra, que es una enfermedad en donde se daña la piel, se inflama la piel, hay una dermatitis, puede ocasionar demencia y también diarrea, ¿no? Esta vitamina B3 la puedes encontrar, por ejemplo, en la levadura de cerveza y en los alimentos como el salvado de trigo. Bueno, luego tienes por acá está la B1, también es interesante, ¿no? La B1 actúa como un cofactor enzimático para el metabolismo de los carbohidratos y para las proteínas también. La puedes encontrar en el hígado de vaca, en la carne de cerdo. Su déficit ocasiona una enfermedad que se llama beriberi, que es un debilitamiento en el músculo cardíaco y trastornos al sistema nervioso y el aparato digestivo, ¿ya? Puede causar también debilidad muscular, ¿ya? Dolor en brazos y piernas, ¿ya? Bueno, y esas son pues las principales vitaminas, ¿no? Del complejo B que nosotros tenemos aquí en nuestro organismo y que las vamos a encontrar básicamente en lo que es pues el consumo de vegetales, ¿no? Por ejemplo, mira, la B5 la puedes encontrar también en vísceras, como en hígado, ¿no? La B5 es conocida como el ácido pantoténico, que es constituyente de la coenzima A, por ejemplo, ¿no? También tienes la biotina, que es la B8, ¿no? Necesaria para la producción de grasa, ¿no? Está en la yema de huevo, en la cáscara de arroz, ¿no? También tienes el ácido fólico, ¿no? El ácido fólico, que ayuda a la producción de ácidos nucleicos, ¿no? A la maduración de glóbulos rojos. El ácido fólico lo puedes encontrar en cualquier verdura que tenga hojas verdes, ¿no? También en el hígado, ¿no? Cuando hay carencia de ácido fólico se puede ocasionar una anemia, ¿no? Una anemia que se llama la megaloblástica. La B12, la mencioné hace un rato, la podemos producir a nivel del intestino grueso por nuestra flora bacteriana, y no es simplemente la carencia de esta vitamina, sino que en realidad está dada por la incapacidad que tiene la persona para absorber vitamina B12. Hay una enfermedad que se llama la anemia perniciosa, ¿no? Por la cual pues hay un proceso anémico, ¿no? Donde la persona se siente muy débil, ¿no? Y esto es debido básicamente a la incapacidad que tiene la persona para poder absorber vitamina B12, debido a la carencia del factor intrínseco de Castlé, que es el que se produce en el estómago, ¿no? Este factor transporta esta vitamina hasta el intestino para que se pueda absorber. Si no hay este factor, no se va a poder absorber la vitamina, ¿no? Así haya la vitamina. Esto causa pues bastante debilidad y bastante fatiga en la persona. Bueno, y la vitamina C pues es lo máximo también. La vitamina C no solo está en los cítricos, ¿no? También la podemos encontrar en el hígado de vaca, en el vaso, en los perejiles, en los tomates. Ayuda mucho a la producción de colágeno. El colágeno es una proteína para las articulaciones, ¿no? Ayuda, por ejemplo, a la formación de los huesos, de los dientes, ¿no? Y su déficit puede ocasionar escorbuto, ¿no? Todos sabemos que puede ocasionar escorbuto. Pero no solo eso, ¿no? La vitamina C es importante para fortalecer el sistema inmunológico. Ahora justamente que la gente ha pasado por enfermedad de COVID, es importante el consumo de vitamina C para que las personas refuercen su sistema inmunológico. Hasta por vía sanguínea se puede inyectar la vitamina C también, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo entonces, muchachos, con respecto al tema del día de hoy. No sé si tienes alguna pregunta, ¿no? Vayamos entonces a las claves, ¿de acuerdo? ¿Ya? A las claves. Bueno, acá me dice Piero me dice, profe, ¿cómo podemos limpiar el intestino grueso? Dice, ¿no? Bueno, te puedes purgar, pero no usando químicos, ¿no? Nada de lactulosa, nada de esa cosa. Puedes consumir frutas,
Jugos, puedes consumir jugos o extractos de beterraga, zanahoria, manzana. La misma papaya te ayuda bastante, jugo de papaya, pero recién preparadito, ¿no? Consumir bastante, digamos, fibra vegetal para que pueda ablandar tus heces y puedas liberar todo eso, ¿no? Y de vez en cuando ayunar un poquito para que pues el intestino pues se limpie solito también, ¿no es cierto? ¿Ya? Es importante eso. Y bastante agua, no gaseosa, sino agua, ¿no? Agua. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a las claves de una vez porque tengo que ir a otro salón. ¿Ya? La primera pregunta, la número 1, la respuesta es la A, heterótrofos. La número 2, la respuesta sería la C, lisosoma. La número 3, la respuesta es la C también, sistema digestivo incompleto. La 4, la pregunta 4 sería la A, intestino. La pregunta 5, la respuesta sería la D de dado, estómago. La 6 sería bonete, B de beso, o B de bonete también, la 6. Número 7, la respuesta es la B de beso, maltosa amilasa, la B de beso. Número 8, la respuesta es C de casa, ¿no? Las caries han llegado a la pulpa del diente, dicen, ¿no? La 8C. La 9 es la D de dado, ¿no? La capa mucosa al producir moco que protege al estómago. La 9D, D de dado. La pregunta 10, la respuesta es la C de casa, emulsificante, sales biliares, 10C. La 11 es la D de dado, el duodeno, el ileón, 11D de dado. La 12 es la B de beso, detener la estimulación del sistema inmune para evitar su destrucción, 12B de beso. 13, A de Ana, ácido nicotínico, ¿ya? La 13A. La 14, en la 14 estoy viendo de que la redacción hay una redacción que está de más acá. Dice, con relación a las vitaminas, correlación de los tipos de vitaminas y sus funciones. Hasta ahí nomás debe ser la pregunta, ¿ya? Ahí dice, en descubiertas, está mal ahí, ¿ya? Solamente donde dice con relación a las vitaminas, correlación de los tipos de vitaminas y sus funciones. La respuesta es la C, la 14 es la C. Y la última pregunta es la respuesta, la D de dado, ¿ya? D de dado, ¿listo? Bien, muchachos, entonces con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Nos encontramos, Dios mediante, la siguiente semana. Cuídate mucho, ¿no? Aliméntate bien y gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.